Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Ciencias de la Educación, Sociales, Filosóficas y Humanísticas. La entrevista en investigación cualitativa para Densing y Lincoln 2005, tomado de Vargas 2012. La entrevista es una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas. Es también una técnica de recogida de datos, es influenciada por las características personales del entrevistador. Es genérica y poco operativa. Incluye cualquier encuentro entre dos personas, como un investigador y un entrevistador. El investigador hace preguntas que pueden ir desde las encuestas de opinión a los cuestionarios, es decir, de estructuras, entrevistas estructuradas a entrevistas abiertas. En la investigación cualitativa, la entrevista no se basa en cuestionarios cerrados, sino que también pueden utilizar entrevistas abiertas cuya expresión es la cualitativa profunda. No solo se mantiene una conversación entre el investigador y el entrevistador, sino que el investigador realiza un análisis de cada entrevista que haya aclarado los temas emergentes o cuestiones relevantes para realizar el estudio. Enfrentarse a una entrevista, condiciones y material. Condiciones previas. Cuando llegamos al momento de la entrevista, se da por sentado un investigador ha hecho 3 cosas. Seleccionar previamente al informante, la aceptación del informante para participar y contar con un conjunto de preguntas a realizar. La entrevista en investigación cualitativa. Un investigador que hace un abordaje desde la perspectiva cualitativa a utilizar una entrevista en distintas formas de presentar, pero en sus preferencias están orientadas a una entrevista en la que habla de forma abierta. Vamos a ver los tipos de investigación cualitativa. Veamos un ejemplo subjetivo que no desanima su estado a profundidad. El sexo, la edad, ¿cuántos años tienes? ¿Trabajas? ¿Cuál es tu actividad laboral? ¿Dónde has nacido? ¿Dónde vives? ¿Estás casado? ¿Tienes pareja? ¿Qué estás estudiando? ¿Desde cuándo estás casado? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué edad tienen tus hijos? ¿Y cuáles son tus ingresos anuales? La entrevista tiene subramitas y son las siguientes. O se clasifica en lo siguiente. En la definición, los actores, técnica, el instrumento y la herramienta que utiliza, los tipos, las fases, los cuestionarios, el desarrollo, análisis, ejemplo. La entrevista. Según Casanova 2007, define que la entrevista es una conversación intencional que permite obtener información sobre temas que facilitarían por estudio debido
y carácter confidencial. Según Sierra, 1999, la entrevista es una conversación que establece un interrogador a un interrogante para un propósito expreso que tiene objetivos prefijados y conocidos al menos por el entrevistador. Bingham y Moore, 1941. La entrevista es una conversación seria que se propone en un fin determinado, distinto al simple de una conversación. Tiene funciones principales como recoger datos, informar y motivar. Las características de una entrevista. Es la técnica, la relación interpersonal, las etapas de evaluación y la información. La técnica. ¿De qué forma se maneja el investigador con el entrevistador? ¿Qué técnica utiliza para que el entrevistador no se haga un conflicto, no cree un conflicto? La relación interpersonal. Ahí se define si está bien planteadas las preguntas o si están de acuerdo con las entrevistas que van a realizar. Las etapas de evaluación. Ahí evalúan según los procesos que se va adquiriendo durante la entrevista. O evalúan qué preguntas van a realizar. Y en la información, ahí interviene el investigador y el entrevistador. Los actores. Aquí constituyen dos actores, el entrevistado y el entrevistador. O viceversa, el entrevistador y el entrevistado. ¿Qué técnica utiliza en la entrevista? El instrumento es un cuestionario. Herramientas de registrado. Puede ser una libreta, un audio, un video o puede realizar con una grabación. Las ventajas y desventajas de una entrevista. Las ventajas: acceso a la información, una amplia aplicación, lugar y momento, y qué se puede cubrir con los temas. Las desventajas: es el demasiado tiempo, exceso de preguntas, imitación en el lenguaje y preguntas falsas. Los tipos de entrevista. ¿Cuáles son los tipos de entrevista? Por número de participantes, puede ser individual, de grupo o de panel. Individual, una sola persona, entre el investigador y el entrevistador. De grupo, donde intervienen varias personas. Y de panel. En el de panel es un grupo de expertos donde discuten un tema en forma de diálogo o una conversación frente al auditorio. Por el procedimiento. Es estructurada, no estructurada y mixta. Estructurada. Plantean idénticas preguntas y en el mismo orden de cada uno. Quienes deben escoger respuestas entre dos o tres alternativas. ¿Qué se les ofrece? No estructurada. Es aquella en la que trabaja
con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo características de la conversación. La mixta o semiestructurada es aquella, como su propio nombre lo dice, el entrevistador despliega una estrategia mixta y estructurada con preguntas espontáneas. Por su modo o canal, cara a cara, por vía telefónica, online y por el correo electrónico, entre otros, por competencias, provocación de tensión y la motivación. Vamos a ver las fases de la entrevista. Primera fase es la preparación. Ahí el investigador realiza las preguntas que va a realizar en la entrevista. La segunda fase, la apertura, donde el investigador pone en conocimiento a otras personas o a las autoridades cómo va a realizar la entrevista. El desarrollo, el investigador se junta con el investigador y realizan la entrevista. La cuarta fase es el cierre de la entrevista. Debe ser corteada, o sea, de cortesía, tomando en cuenta los sentimientos del entrevistado. El diseño de la entrevista. Los objetivos. ¿Qué objetivos se plantean en la entrevista? Identifican si las preguntas están bien realizadas. Y formular o cómo hacer la entrevista. El informante debe sentirse cómodo durante la entrevista. No debe ser repetido las preguntas. Repetir respuestas. Solicitar ejemplos o experiencias. Y la preparación o realización de la entrevista. También existe el muestreo de personas a entrevista. El cuestionario es un conjunto de preguntas que se confeccionan para obtener información de lo que se va a investigar durante la entrevista. Es una recopilación o recogida de datos. El diseño del cuestionario. Primero, la organización y la secuencia de las preguntas. Segundo, la naturaleza de las preguntas y el contenido que van a adquirir. Y el tercero, la formulación de las preguntas. Las preguntas pueden ser cerradas y pueden ser abiertas. Las preguntas cerradas puede ser como: ¿ha visto usted algún restaurante de comida típica? Ahí interviene el sí y el no. Solo puede poner una respuesta y sin poder especificar. O preguntas de opción múltiple o de una opción. Las preguntas abiertas es donde el investigador realiza preguntas abiertas para que el entrevistador o entrevistado tenga mayor facilidad a contestar esas preguntas, cómo él lo piensa, cómo lo imagina o cómo fueron las cosas. Los pasos para elaborar un cuestionario.
derivar las preguntas, definir la cantidad de preguntas, si son preguntas generales, evitar riesgos, organizar y no usar. El desarrollo de la entrevista. Concertar citas y el contacto. Primero, solicitar, verificar y enviar. Aspectos claves para una entrevista. Para la realización de una entrevista. Que tenga un buen clima. Presentarse ante el entrevistado. Tener en cuenta qué objetivos queremos adquirir de la entrevista. Tener una escucha asertiva. Comunicación verbal con señas o una mejor expresión. Los procedimientos y la finalidad de la entrevista. Registro de la información. Consiste en registrar la información que se refiere a la acción de almacenar algo o dejar en constancia de ello a algún tipo de documento. Puede ser una libreta, una grabadora, una cámara o podemos utilizar un celular. Análisis e interpretación de datos. La categoría, el criterio para agrupar las características, el código, conceptos claves. Un ejemplo exacto de una entrevista es de una orientación vacacional. Ahí podemos ingresar los datos personales como nombre, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, escuela, otras actividades o el motivo de la consulta, sexo, edad, teléfono o el año que cursa y fecha del día. La escuela primaria siempre ha concurrido a la misma escuela o tuvo varios cambios escolares. Si se trasladó de una institución a otra institución por trabajo de los padres o por circunstancias económicas. La escuela o secundaria. Si siempre es lo mismo, si siempre fue a esa misma escuela o por motivos que tal vez vivió en el campo, solo pudo estar hasta séptimo año, como se dice, y tuvo que trasladarse a otra institución para terminar la secundaria. ¿Qué resultados obtuvo en ese año escolar? ¿O qué cambio, según el cambio, qué resultados obtuvo? ¿Qué asignaturas fueron difíciles? ¿Y qué te gustaría estar haciendo en 10 años más? Plantearle preguntas concretas, sencillas y que él pueda responder.